Alepo, norte de Siria, una de las ciudades más antiguas del mundo, pero que en los últimos años se hizo conocida por los escombros, las sirenas y los cuerpos anónimos cubiertos de polvo. En medio del conflicto que devastó barrios enteros, vivía Abdul Rahim, un señor sirio de 78 años, agricultor, viudo, olvidado por la prisa del mundo. Se negaba a abandonar su tierra, incluso cuando ya no había vecinos, escuelas ni luz eléctrica. Solo él y un toro negro, llamado Sahar, seguían allí, firmes, leales el uno al otro. Durante siglos las piedras de las calles contaban historias milenarias, caravanas, mezquitas, mercados antiguos donde se vendían especias a granel y libros sagrados escritos a mano. Las ventanas tenían rejas trabajadas con esmero y las puertas de madera parecían guardar no solo casas, sino los recuerdos completos de familias que allí vivieron por generaciones. Una ciudad que resistió al tiempo, a las invasiones antiguas, a los imperios que venían y se iban, pero nadie estaba preparado para la destrucción que vendría desde dentro. Historias como esta no aparecen en los grandes noticiarios, pero aquí tienen voz, y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campana, porque hay memorias que merecen ser preservadas. Las bombas no preguntaron por edad ni por inocencia. Lo que antes se llamaba hogar se convirtió en escombros. El polvo cubría todo, el suelo, los ojos, los nombres. Cada esquina, antes viva, se transformó en un punto ciego de luto. Calles enteras desaparecieron en minutos, dejando atrás un sonido amortiguado, el eco de voces que no volverían. Y en medio de todo eso, como un grano de arena resistiendo contra el viento, sobrevivió Abdul Rahim. Hijo de agricultores, creció cuidando la tierra con sus propias manos. Su padre sembraba trigo, su madre hacía pan aún caliente en el horno de barro del patio. El tiempo trajo pérdidas, como trajo para todos. Su esposa falleció hace más de una década, llevada por una enfermedad silenciosa, pero devastadora. Sus hijos, como es común en tiempos de crisis, buscaron refugio en otros países, dispersándose entre fronteras y acentos que Rahim nunca llegó a comprender. La casa donde vivía no era lujosa, 2 paredes agrietadas, una puerta reforzada con barras de hierro y una alfombra antigua que siempre se aseguraba de sacudir al amanecer. Aunque no había electricidad, aún conservaba una radio a pilas, su último vínculo con el mundo. A veces, dejaba la radio encendida, a bajo volumen solo para escuchar voces. Cualquier voz. Podría haber huido como los demás. Podría haberse unido a un grupo de civiles rumbo a las fronteras o haberse instalado en un campo de refugiados, como tantos vecinos. Pero no, esa tierra, seca, dura, castigada, aún llevaba los pasos de su juventud. Bajo el suelo estaban enterradas sus raíces, su historia, su esposa. Si he de partir, que sea aquí, decía en voz baja, mientras secaba sus ojos y acariciaba los olivos que resistían junto a la cerca destruida. La rutina era casi siempre la misma. Despertaba con el llamado distante de la mezquita, aunque ya no había minarete. Hacía las abluciones con el agua almacenada en un tambor azul, se sentaba en el patio, oraba. Luego iba a alimentar a Sahar. El toro negro de cuernos anchos y ojos oscuros como carbón no era solo un animal de carga. Encontrado a un becerro, entre los restos de un antiguo puesto veterinario bombardeado, fue rescatado de los escombros con las propias manos. Aquella época pesaba menos que un saco de trigo. Lloraba bajito, con el hocico cubierto de polvo y los ojos grandes, asustados, pero vivos. Mientras los vecinos corrían en busca de alimentos o escondites, Rahim cuidaba del becerro con agua tibia y pedazos de pan remojados en leche. Con el paso de los meses, el animal creció, fuerte, robusto, pero increíblemente manso cerca del anciano. Reconocía su voz, se acostaba a sus pies, lo seguía por el campo como un perro. Cuando Rahim salía a buscar leña o a vigilar los límites de la tierra, Sahar caminaba justo detrás, sin necesitar guía, como si supiera exactamente qué proteger. Incluso en los días más tensos, cuando los bombardeos parecían demasiado cercanos y el cielo tomaba un tono metálico, el vínculo entre ambos permanecía intacto. Mientras otros animales enloquecían con los sonidos, Sahar solo se acercaba al anciano, bajaba la cabeza y se quedaba a su lado. Había algo allí que trascendía el instinto.
era cuidado, era alianza. Sin vecinos, sin mercados, sin escuelas para escuchar las risas de los niños en la entrada, la vida se reducía a esto: oración, supervivencia y aquella presencia de cuatro patas que hacía compañía en los silencios largos. Y esos silencios eran muchos. En la radio, las voces traían noticias frías. Objetivo alcanzado al sur de Alepo. Milicias avanzan sobre zonas civiles. Y aún así, al final del día, Rahim se sentaba en la misma piedra, cerca de la puerta que ya no cerraba, y observaba la puesta del sol mientras acariciaba a Sahar detrás de la oreja. En los muros de la ciudad, los grafitis de guerra reemplazaban a los antiguos carteles, pero en la pared de su casa solo había una frase escrita a mano, con carbón: aquí vive quien no tiene a dónde ir, pero tampoco quiere irse. Esa frase decía más de lo que él jamás podría expresar con palabras. Era resistencia, no una resistencia armada, sino del alma, de quien elige quedarse no por orgullo, sino por amor. Amor a la tierra, a la memoria, a la única criatura viva que aún permanecía a su lado. Y tal vez el mundo nunca hubiera escuchado esta historia. Tal vez sería solo un nombre más entre los escombros, como tantos que no llegaron a los titulares. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que pronto el mundo entero conocería al viejo agricultor de Alepo y al toro que desafió una bomba para salvar su vida. Si tuvieras que elegir entre huir o quedarte por quien amas, ¿cuál sería tu decisión? Escribe en los comentarios. Algunos decían que Sahar era diferente, que tal vez había sido enviado como una señal. Otros, solo, observaban de lejos, admirando cómo aquel animal parecía entender lo que incluso las personas instruidas habían olvidado, lo que significa permanecer. Cuando todos se fueron, él se quedó. Cuando todo se derrumbó, él mantuvo los pies firmes. Cuando nadie más hablaba con el anciano, Sahar respondía con su presencia. En los periodos más fríos, compartían calor. En las tardes más calurosas, sombra. En los días en que la sirena fallaba y no había aviso, bastaba con observar el comportamiento del toro. Cuando sus orejas temblaban y sus pasos se volvían lentos, se sabía, era hora de vigilar el cielo. En una ciudad donde la vida ya no valía casi nada, el instinto de un animal valió más que cualquier alarma. Y aunque la ciudad se desmoronaba poco a poco, esa conexión era lo que los mantenía en pie. Porque aunque el mundo entero hubiera olvidado al viejo agricultor, y aunque ninguna autoridad internacional conociera su nombre, allí había una criatura que sí sabía. Sabía su olor, sabía su paso, sabía a qué hora solía salir. Y lo más importante, sabía que aún estaba vivo y que merecía vivir. Lo que Abdul no sabía en ese momento era que esa lealtad silenciosa sería puesta a prueba de una manera brutal, y que, en el momento más oscuro, Sahar haría algo que ni él mismo creería posible. ¿Este vínculo te conmovió? Entonces, deja un like, porque este toro especial merece ser recordado. El reloj marcaba las 13 horas cuando la radio chirrió. Un sonido metálico, molesto, como si la propia guerra intentara infiltrarse por las ondas invisibles del aire. La batería estaba débil, pero la voz era lo suficientemente clara como para atravesar el corazón. Nueva ola de bombardeos en camino. Zonas este y sur, evacuación inmediata. En ese momento, la respiración contenida de Alepo se resumía a 3 segundos de silencio. Antes de la corrida, antes de que las puertas se cerraran de golpe, antes de que las madres gritaran por sus hijos. Siempre era así. El aviso nunca llegaba lo suficientemente temprano, pero venía lo bastante cruel como para recordar que cada segundo podía ser el último. A su alrededor, algunas casas aún ocupadas comenzaron a mostrar movimiento. Portones rechinando, sábanas recogidas a toda prisa, niños llorando en los brazos de adultos que ni siquiera sabían hacia dónde correr. No había a dónde ir. Las salidas estaban bloqueadas, las carreteras en ruinas, y los refugios más cercanos habían sido tomados hacía semanas. Abdul no se movió. Caminó hasta el paño blanco que guardaba en el cajón de los medicamentos y lo colgó en la puerta con 2 clavos firmes, aunque con manos temblorosas. Era una bandera improvisada, símbolo internacional de que había civiles, un ruego mudo a la compasión que, muchas veces,
Era ignorado por quienes veían la ciudad desde arriba, a través de las miras. Aún así, colgar la tela era parte del ritual, como quien enciende una vela en la tormenta, aunque sabe que el viento no tiene piedad. Se arrodilló en la alfombra, polvorienta del patio, las piedras frías bajo las rodillas, el cielo desvaído sobre la cabeza. Murmuró versículos que memorizaba desde niño, palabras que ya habían atravesado siglos, pero que en ese momento sonaban como un último susurro de dignidad en un mundo donde los gritos se habían vuelto más frecuentes que la fe. No pidió ser salvado, solo pidió ser recordado. Se levantó lentamente, apoyando la mano en la pared agrietada. También apoyó la mirada en Sahar, que observaba todo desde la distancia. El animal ya había percibido el ambiente extraño en el aire. Sus orejas se movían con inquietud y sus cascos golpeaban suavemente el suelo endurecido, como un centinela nervioso. Se acercó al toro con el cuidado de quien no quería que ese momento se convirtiera en una despedida. Tocó el rostro suave entre los ojos oscuros y los dedos se hundieron ligeramente en el pelaje sucio de polvo y hollín. Ojos en ojos. Había algo allí, más que instinto, más que miedo, algo cercano a la comprensión. Si algo me pasa, tú corres. La frase salió seca, firme, como quien ya había hecho las paces con el destino, pero por dentro dolía como si estuviera arrancando un pedazo de su alma. No era una orden, era un permiso, un deseo secreto de que, si solo hubiera una vida posible después de aquello, fuera la de él, el toro. Sahar no respondió con ruido. El sonido que emitió fue casi un lamento, un mugido bajo, grave, que venía desde el fondo del pecho. No era susto ni rebeldía, era aceptación. Era como si dijera, no te dejaré. Y de hecho el cuerpo del animal se acercó más de lo normal. Rozó el hocico en la palma de la mano temblorosa. Se quedó allí, inmóvil, como quien sella un pacto. El viento sopló más fuerte. Se llevó el paño blanco, que se soltó y voló unos metros antes de caer en un montón de escombros. Era un presagio, un detalle, pero los detalles, en tiempos de guerra, gritan más que las bombas. En el cielo, el sonido de motores largos y profundos ya se hacía presente. No eran como helicópteros o aviones comerciales. Esos sonidos venían con el peso de quienes cargan muerte en el vientre. Eran lentos, pero implacables. Los aviones de guerra, que sobrevolaban la ciudad como buitres en busca de movimiento, ya estaban en camino, mientras los pocos vecinos que quedaban desaparecían en callejones estrechos o se refugiaban en sótanos improvisados. La casa de Abdul permanecía en el mismo estado de siempre, silenciosa, herida, pero en pie. Una cáscara de Mirinnuensinsipa, historia rodeada de escombros. Por dentro dos sobrevivientes, un hombre demasiado viejo para huir y un toro demasiado terco para abandonar. Curiosamente, en ese instante, un pensamiento antiguo cruzó su mente como una flecha. Su padre, décadas atrás, durante un invierno riguroso, había dicho que, cuando la tormenta es inevitable, abre los brazos y enfréntala de frente. Al menos ella sabrá con quién está lidiando. Y eso era exactamente lo que hacía allí. Sahar, aunque inquieto, no se alejaba. Sus ojos estaban fijos en el cielo, como si también supiera que algo estaba a punto de caer. Su cuerpo temblaba levemente, pero sus patas seguían firmes en el suelo. A veces, giraba las orejas intentando captar sonidos a lo lejos. Otras, bufaba lentamente, casi como si respirara junto a quien estaba a su lado. En el horizonte, un punto oscuro comenzó a moverse, pequeño al principio, luego más grande, hasta convertirse en una forma reconocible. El avión, la banda sonora del infierno. Los bombardeos siempre llegaban así, en una secuencia de 3. El primero golpeaba la entrada, el segundo, el corazón, el tercero, el alma. Y fue en ese preciso momento, entre el sonido del motor y la caída del paño blanco, que todo cambió. Pero el mundo aún no lo sabía. Ahora imagina que estás allí, el cielo oscureciéndose, la radio crepitando y el toro mirándote como diciendo, no te dejo. ¿Qué harías? Escribe en los comentarios tu elección, quedarte o huir. No pasó mucho tiempo. El ruido sordo que flotaba en el aire dio paso a un estruendo brutal. Un destello atravesó el lateral de la casa y la explosión que siguió hizo que la tierra saltara del suelo,
como si quisiera escapar del propio impacto. Era como si el mundo estuviera siendo roto por dentro. El caos ya estaba instalado. El primer misil cayó con precisión letal, acertando el lado este de la villa, exactamente como había anunciado la radio. La estructura de la cocina, frágil y vieja, colapsó de una vez, como papel mojado. La pared agrietada se convirtió en polvo y el tejado, que aún protegía restos de memoria, se derrumbó como si nunca hubiera albergado nada. Fragmentos de vidrio explotaron de las ventanas, rebotando contra las paredes con un sonido que mezclaba terror y fin. Un pedazo atravesó la radio, que se silenció para siempre. El aire se volvió denso, cargado de humo, arena, partículas de cemento y pedazos de un pasado que no volvería. Todo era ruido, temblor, grito sofocado, todo menos esperanza. En medio del torbellino de escombros, el intento de alcanzar la salida se volvió desesperado. Un paso mal calculado, solo uno, y el pie resbaló sobre una viga rota. El cuerpo cayó con fuerza, en un golpe seco. El mundo giró por segundos, y al intentar levantarse, la sangre corría por la frente mezclada con la tierra. Aún así, se arrastró, metro a metro, entre cristales y polvo, hasta llegar al patio. El patio de siempre, pero ahora irreconocible. Los olivos se habían convertido en antorchas. El suelo estaba partido. La cerca de madera había desaparecido. Fue en ese instante cuando comenzó el segundo ataque. Sin tiempo para reaccionar, sin cobertura para protegerse, solo se acostó en el suelo y cubrió su rostro con los brazos delgados, ya temblando. El sonido de la explosión siguiente pareció salir de su propia alma. Un estruendo que apagó los oídos por un momento. Un impacto que lanzó fragmentos incandescentes, como si el aire hubiera sido cortado por cuchillas invisibles. La piel ardía. Los pulmones ardían, pero el cuerpo no cedió. Entonces ocurrió algo impensable. En medio de la niebla de escombros y hollín, entre el ruido del colapso y los ecos del fin, un sonido rasgó el aire. Un mugido fuerte, gutural, desgarrador, diferente a todo lo que se había escuchado antes. En medio del humo, una silueta emergió, grande, decidida, furiosa. Sahar, con el cuerpo sucio, los ojos abiertos de par en par y los cascos sangrando, corrió como si estuviera rompiendo todas las cadenas invisibles del miedo. Lo que en cualquier criatura sería solo un reflejo de supervivencia, en él se convirtió en valentía en su forma más pura. El animal atravesó los escombros con velocidad, esquivando el fuego, ignorando los fragmentos, como si algo lo llamara con una urgencia indescriptible. El cuerpo del anciano estaba tendido de lado, expuesto, vulnerable, y Sahar no dudó. Sin planificación, sin pausa, sin lógica, solo hizo lo que debía hacer. En el último instante, con un salto, corto y pesado, se lanzó sobre su dueño. Un gesto instintivo, irracional, heroico. El peso del animal aplastó parte de la tierra, protegiendo con su propio cuerpo aquella vida que aún latía débilmente. La cabeza del toro se inclinó ligeramente hasta tocar el suelo, y sus ojos, aún abiertos, buscaron el rostro que conocían. Había allí más que instinto, había entrega. Y entonces llegó la tercera explosión. Esa, más cercana que todas, más devastadora. El destello iluminó por un segundo todo el cielo de Alepo. La onda de impacto empujó puertas, derribó barriles, rasgó la ropa en el tendedero, pero el cuerpo bajo el escudo vivo permaneció. La bomba cayó donde caería, justo en el lugar donde, segundos antes, habría estado un hombre indefenso. Minutos después, el cielo de Alepo parecía suspendido, sin bombas, sin gritos, sin sirenas, solo un silencio extraño, pesado, incómodo, como si hasta el aire estuviera esperando para saber quién había resistido. En el suelo partido, entre hollín y restos de tejas, un cuerpo frágil se movió con dificultad, el rostro cubierto de cenizas, la respiración irregular, los ojos ardiendo por el polvo. Todavía estaba allí, todavía respiraba. El corazón latía, aunque no sabía cómo. El primer pensamiento fue confuso. La mente intentaba comprender dónde estaba, qué había pasado, cómo aún podía ver la luz del día. Pero pronto se dio cuenta de que algo le impedía moverse. Había un peso grande sobre su pecho. No era concreto, ni viga,
era cálido, latía lentamente. Era piel, era carne, era alma. Cuando los ojos finalmente distinguieron formas en medio del caos, reconocieron el contorno que conocían de memoria. Sahar, el lomo cubierto de polvo y sangre, las costillas subiendo y bajando en un ritmo débil, y el hocico apoyado en el suelo, como si descansara tras un combate. Un pedazo de metralla incrustado entre el hombro y la parte superior de la pata latía con cada suspiro. La sangre corría por el flanco, formando un rastro oscuro en la tierra, que alguna vez fue un patio. El mundo se había derrumbado, pero el toro permaneció, incluso con la bomba, incluso con el dolor, incluso con el impacto. No se movió ni un centímetro hasta estar seguro de que la vida que protegió aún estaba allí. La voz del anciano salió en un susurro roto, más por asombro que por fuerza. ¿Por qué? Y luego, con lágrimas mezcladas con el polvo, yo debería haberte protegido. No era una frase retórica, era un lamento real. Un hombre de casi 80 años, pidiéndole perdón a un animal que en ese momento había demostrado más humanidad que muchos que huyeron antes del fin. El tiempo parecía detenido, el cielo sin color, el suelo sin sonido, pero algo allá afuera se movía. En otro punto de la ciudad, los voluntarios de la Media Luna Roja buscaban sobrevivientes entre las calles. Vestían chalecos rojos con una cruz blanca en la espalda y sus botas estaban sucias de barro, sangre e historias rotas. Estaban entrenados para reconocer señales de vida en los lugares más improbables. Y esa mañana habían aprendido que la esperanza podía venir en formas que no estaban en los manuales. Al doblar la esquina de la calle Califat, se encontraron con una escena que los dejó paralizados. Entre los escombros de una casa sin tejado, había un hombre tendido en el suelo cubierto por un toro. Sí, un toro, negro como carbón, grande como un coche pequeño, con el lomo rasgado por cortes profundos y el cuerpo curvado como un manto de carne y valentía. Al principio, pensaron que ambos estaban muertos, pero cuando uno de los paramédicos se acercó, percibió que aún había respiración en ambos. «Ya Allah», murmuró el primer voluntario, y luego, instintivamente, se agachó, tocó el hocico del animal y sintió la respiración cálida. Era real. Otros se acercaron en silencio. Nadie sabía qué decir. Nadie estaba preparado para encontrar algo así. Uno de los más jóvenes sacó su celular y con manos temblorosas capturó la escena con un clic tímido. Una foto, sin pose, sin filtro, sin preparación. Una imagen que, más tarde, cruzaría fronteras y detendría al mundo por segundos. Pero en ese instante no había tiempo para contemplaciones. La prioridad era salvar al hombre. Aún así, ninguno de los socorristas tuvo el valor de apartar al toro. Era como si el animal aún estuviera en una misión, como si, incluso herido, no hubiera terminado lo que comenzó. Improvisaron un plan rápido. Usaron una estructura de puerta rota y dos troncos para crear una camilla improvisada. No había protocolo para rescatar animales de gran tamaño. Eso no estaba en el entrenamiento. Pero bastó una mirada entre los voluntarios para saber, ese no era un animal común. Sahar no protestó, no mugió, no intentó escapar. Permitió que lo levantaran con cuidado, incluso con dolor. Cada movimiento dolía, cada respiración era un esfuerzo, pero aún así mantuvo los ojos abiertos, fijos en el anciano a su lado, como queriendo asegurarse de que, viviera o muriera, él estaría a salvo. Mientras un grupo cargaba al hombre en una camilla de lona, otros empujaban la estructura de madera con el toro acostado. Siguieron juntos hasta el camión de emergencia, viejo, oxidado, pero equipado con suero, mantas y esperanza. Dentro del vehículo no había espacio para ambos, pero los voluntarios adaptaron el lugar, colocaron mantas debajo de Sahar, trajeron una bolsa de suero fisiológico e improvisaron un tubo con cinta y una manguera de jardín. Quien lo viera desde fuera no lo creería, pero allí dentro lo imposible ya había sucedido. El vehículo arrancó y mientras pasaba por las calles destruidas de Alepo, algunos pocos sobrevivientes que aún espiaban por las rendijas de las casas susurraban: «¿Viste eso? El toro que salvó al hombre». El mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo.
¿Historias como esta aún te hacen creer en la fuerza de los lazos verdaderos? Entonces, este es el lugar donde debes estar. Suscríbete, activa la campana y sigue caminando con nosotros por historias que el mundo casi olvidó, pero que necesitan ser contadas. La imagen recorrió el mundo con la fuerza de un grito silencioso. Primero, apareció en páginas sirias de ayuda humanitaria, acompañada de frases cortas y emojis de lágrimas. Luego cruzó las fronteras. En menos de 24 horas, medios europeos como Le Monde, The Guardian y Der Spiegel ya publicaban el mismo titular en diferentes versiones. El toro que se lanzó sobre un hombre para salvarlo. Era la primera vez, en 1900, mucho tiempo, que una noticia sobre Alepo no venía cargada solo de muerte, sino de algo más raro: sacrificio voluntario. Las redes sociales reaccionaron como en un fenómeno natural. Miles de compartidos en pocas horas. Personas etiquetando a amigos, comentando con palabras como increíble. Esto me hizo llorar. Nunca imaginé que vería algo así viniendo de una zona de guerra. La fotografía hablaba por sí sola. En medio de los escombros, un hombre frágil, cubierto por un toro negro herido, pero vigilante, sin filtros, sin edición, solo realidad cruda y una lealtad pura que desafiaba todo. La foto se volvió viral no porque fuera bonita, sino porque era verdadera. En tiempos de tanto ruido vacío, esa escena calaba hondo, porque incluso en un lugar donde la compasión parecía extinta, aún existía, y venía de un animal. Y eso para muchos fue más impactante que cualquier explosión. La movilización fue inmediata. Un grupo suizo, especializado en apoyo veterinario en regiones afectadas por conflictos, contactó con la base médica donde Sahar había sido acogido de forma improvisada. El nombre de la organización era Tierhilfe ohne Grenzen, Ayuda Animal Sin Fronteras. El fundador, un exmilitar que se convirtió en activista tras servir en Afganistán, declaró públicamente: si este toro enfrentó una bomba para proteger a un hombre, entonces merece todas las oportunidades de vivir. El envío de medicamentos fue autorizado por vía diplomática. Analgésicos, antibióticos de uso controlado, jeringas estériles, colchonetas hospitalarias para animales de gran porte. Ninguno de esos ítems estaba disponible en Siria en ese momento. Llegaron como milagros en cajas de cartón. Mientras tanto, en los alrededores del hospital de campaña comenzaron a aparecer periodistas. No venían por estadísticas, venían por Sahar. Un corresponsal de la BBC se emocionó en directo al ver al animal acostado, con la respiración débil y los ojos fijos en la entrada de la tienda. Dijo: esta es la mirada más honesta que he encontrado en el terreno. Durante semanas, el toro estuvo entre la vida y la muerte. La infección en la pata trasera se extendía rápidamente, fiebre constante, dificultad para alimentarse. En muchos momentos, los médicos creyeron que sería el fin, pero siempre que pensaban en aliviar su sufrimiento de forma definitiva, miraban al anciano sentado junto a él, sosteniendo el Corán con una mano, acariciando el cuello del toro con la otra, y sabían que no podían. Abdul pasaba todas las noches allí, recitaba versículos en voz baja, cantaba melodías que aprendió con su esposa cuando aún había jardines y niños en Alepo. En algunos momentos se quedaba dormido sentado, con la cabeza apoyada en el flanco de Sahar, y siempre que despertaba sobresaltado por algún ruido, el animal movía una oreja o soltaba un suspiro, como diciendo: todavía estoy aquí. Una de las enfermeras contó, en un video amateur, que nunca había visto una conexión tan grande entre hombre y animal. Dijo que había algo entre ellos que parecía trascender la lógica, una fidelidad que sobrevivía al miedo, al dolor, a la propia guerra. Ese relato, publicado en TikTok por una joven voluntaria, alcanzó más de 20 millones de visualizaciones en 3 días. Y entonces, una mañana en que el sol apenas lograba atravesar el humo denso de la ciudad, ocurrió lo impensable. Sahar, tras tantas semanas inmóvil, intentó levantarse. Una vez, cayó. Lo intentó de nuevo. Resbaló. Pero en la tercera, con la pata delantera firme y el cuello arqueado, se puso en pie. Tambaleante, encorvado, sudoroso, pero en pie. El sonido de aplausos llenó la sala.
No eran aplausos de celebración común, eran aplausos de reverencia. Soldados con uniformes gastados, niños heridos en sillas de ruedas, enfermeros agotados, médicos con las manos en las rodillas, todos aplaudiendo no al milagro, sino a la persistencia. Un periodista grabó el momento y dijo, emocionado, este toro no salvó solo a un hombre, salvó un pedazo de la humanidad. Zahar pasó a ser tratado como héroe nacional. Recibió un collar improvisado con cintas rojas. Los niños comenzaron a dibujar su imagen en cuadernos escolares. Algunas ONG lanzaron una campaña llamada El Corazón de Alepo, con el rostro del animal en camisetas, carteles y libros educativos. Y cuando parte del barrio fue reconstruido, con paredes nuevas, tiendas reapareciendo y bancos siendo nuevamente fijados al suelo, llegó la propuesta que sellaría para siempre ese legado, un monumento. Un escultor sirio que perdió a su hija en la guerra se ofreció a crear la estatua gratuitamente. Dijo, no puedo honrar a todos los muertos, pero puedo eternizar lo que la guerra no logró destruir. La plaza quedó lista en 6 meses, pequeña, sin lujo, pero viva. En el centro, sobre una base de piedra clara, se alza una estatua de bronce con 2 cuerpos entrelazados, un hombre caído, con los brazos sobre el rostro, y un toro arqueado sobre él, con la cabeza baja y los ojos atentos. La pata delantera descansa firmemente en el suelo, mientras todo el cuerpo se inclina como un escudo. Parece proteger incluso a quienes pasan por allí. Placas bilingües cuentan la historia para los visitantes. Las escuelas hacen excursiones con los alumnos. Los niños dibujan a Zahar en las aceras, y el anciano, siempre que puede, va hasta allí con pasos lentos. Se sienta en uno de los bancos de la plaza y observa, sin decir nada. No necesita decirlo. Quien pasa lo entiende. No toda. Guerra está hecha solo de odio. A veces el mayor escudo no lleva uniforme ni arma. Tiene cascos y un corazón más humano que muchos soldados. Si esto te conmovió, espera a ver lo que se grabó después. Es algo que nadie tuvo el valor de contar y que te hará repensar todo sobre sacrificio, lealtad y supervivencia. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y prepara tu corazón. Nos vemos allí.